Gracias. Ahora, ¿cómo se permite todo? Aún no hemos empezado. Pero estamos en la tabla. Esto ya funciona. Muy bien. De Granada. Pero que viene de España. Es decir, yo lo que hago es mostrar. Pero viene de
quítese esa cosa. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿no? Bien, ¿alguna cuestión que comentar de la clase anterior? Todo lo otro, ¿no? Falta mucha gente aquí. ¿Dónde están? ¿Los hermanos? Entonces, díganme, vamos a afrontar hoy a uno de los grandes maestros del pensamiento franciscano, San Buenaventura de Barnoreche. ¿De acuerdo? No solamente uno de los pilares del pensamiento teológico sistemático franciscano, sino además una de las grandes columnas del pensamiento occidental, del pensamiento teológico occidental. Bien puede compararse con el genio de Santo Tomás, de San Alberto Magno, de Duns Scoto, por supuesto. Está en la línea de los grandes pensadores sistemáticos teológicos del occidente cristiano en la Edad Media. ¿De acuerdo? Bien, lo que decir tiene que dentro de la visión franciscana, dentro de la orden, Buenaventura representa uno de los hitos a tener en cuenta. Representa una de las fuentes principales del saber y sobre todo de la interpretación teológica de la intuición de Francisco de Asís. Esto, como Marta ya os lo ha explicado, no vamos a entrar en ello. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a afrontar nosotros de un modo concreto el pensamiento cristológico, Jesucristo, dentro del planteamiento teológico de Buenaventura. Jesucristo según el modo de pensar de Buenaventura de Barnoreche. Bien, fue maestro en la Universidad de París. Dato muy importante, maestro en la Universidad de París. ¿Por qué es importante este dato? Porque en el contexto donde él enseña y donde aprende teología también y donde realiza su labor sistemática, ese contexto será determinante también en su forma de hacer teología, en su forma de escribir o de pensar el misterio de Jesucristo. Maestro en la Universidad de París, biógrafo de San Francisco, ministro general de la Orden y, como he dicho hace un momento, uno de los grandes pensadores del movimiento franciscano. Su pensamiento sobre Jesucristo, su pensamiento sobre la segunda persona de la Santísima Trinidad, recoge, por un lado, o mejor dicho, sintetiza, por una parte, la tradición de los teólogos franciscanos, sobre todo de la Escuela de París, donde él se forma y donde él enseña. La tradición de los teólogos franciscanos. ¿A quién encontramos en París? Además de San Buenaventura. Alex. ¿Qué? Alejandro de Ales. ¿Vale? Bien. Y por otro, de una manera más profunda, también recoge el legado espiritual de Francisco de Asís. Por una parte, el legado de los teólogos franciscanos, por otra parte, el legado espiritual de Francisco de Asís. Buenaventura lo que hará con el pensamiento de San Francisco es profundizarlo, investigarlo y convertirlo en elaboración teológica. Profundizarlo, investigarlo y convertirlo en elaboración teológica. El amor y la sinceridad acompañarán este trabajo de investigación, este trabajo de reelaboración del pensamiento de su padre fundador, de Francisco de Asís. Si pudiéramos decir cuál es el hecho fundamental que impacta a Buenaventura para reelaborar el pensamiento sanfranciscano sobre Jesucristo,
¿Cuál diríais? ¿Cuál es el acontecimiento que creéis que puede haber impactado de un modo mayor o más rotundo a San Buenaventura? La felicidad. ¿Eso es un acontecimiento? El tema de la salvación. Calma. Hablen con calma. La impresión de la llaga. Muy bien, la impresión de las llagas, la estigmatización. Eso, que es, por otra parte, una de las mejores narraciones biográfico-históricas del acontecimiento de las llagas, la encontramos en las leyendas de San Buenaventura, tanto en la mayor como en la menor, ¿no? Marca a San Buenaventura a la hora de concebir un pensamiento cristológico, tanto para descifrarlo según el sabor de San Francisco, como para elaborarlo desde un planteamiento ya mucho más teológico. El doctor seráfico, así se le conoce a San Buenaventura, el doctor seráfico, se acerca a la figura de Jesucristo desde diversas perspectivas. Se acerca a la figura de Jesucristo desde diversas perspectivas. Primera perspectiva, desde un enfoque más escolástico académico. Enfoque escolástico académico. Un segundo enfoque escolástico académico, se entiende lo que quiere decir, ¿no? Se acerca a la figura de Jesucristo pensándolo dentro de los parámetros de la situación actual del momento, siglo XII, XIII. ¿Vale? ¿Para qué? Para darlo a conocer a sus estudiantes y para abrirlo, en cierto sentido, al mundo de la ciencia teológica de todos los tiempos, pero en concreto de aquel momento particular. ¿Vale? Desde un enfoque, el segundo, un enfoque ascético, místico. Un enfoque ascético, místico. Buenaventura no solamente es conocido y considerado por su labor teológica, sino también por habernos dejado obras llenas de una profunda ascesis, de una profunda mística. ¿Conocéis alguna? ¿Conocéis alguna? Mis hermanos franciscanos conocen alguna. ¿Saben quién era San Buenaventura? ¿Espero más tiempo o me vais a responder? ¿No? ¿No os suena el Itinerarium Mentis in Deum, por ejemplo? Itinerario de la mente hacia Dios. Es una de las obras que, además de contener una interesantísima teológica, ayuda al cristiano a que toda su persona, condensada en el pensamiento de Buenaventura en la mente, alcance el conocimiento de Dios. Esto es uno de los pilares de la teología medieval. El Itinerarium Mentis in Deum. Otra obra, en este sentido, el Treviloquium, ¿vale? Un compendio de pensamiento teológico en clave ascético, mística y espiritual. Bien. Y un tercer enfoque del acercamiento de San Buenaventura a la figura de Jesucristo bien puede considerarse desde la historia de la salvación, y, junto a la historia de la salvación, la escatología. La escatología. Todo el mundo sabe qué es la escatología, ¿no? Todo el mundo sabe qué es la escatología. ¿Qué es la escatología? Ya está aquí, pero todavía no. ¿Eso qué es? ¿Un eslogan de una voz de ¿o qué es eso? Una divinidad, por ejemplo. La vida eterna, por ejemplo. Entonces, ¿la escatología a qué se refiere? Más allá. El tratado de las cosas que están por venir, ¿de acuerdo? Entre ellas la vida eterna, entre ellas lo sobrenatural. Dicho a grosso modo y muy simplistamente, ¿de acuerdo? Entonces, San Buenaventura intuye de un modo muy interesante que Jesucristo, por ejemplo, lo digo ahora en síntesis, ¿no? Que Jesucristo, centro
de la historia de la salvación es el único que puede conducir al ser humano a una escatología real. Entiéndase por escatología la visión beatífica. La visión beatífica, con todas sus consecuencias, naturalmente. ¿Vale? ¿Se han comprendido estos tres enfoques? Bien. En todos estos enfoques, resultan apreciables algunas líneas fundamentales, mejor dicho, algunas intuiciones muy particulares del doctor seráfico. Primera intuición. La función mediadora del verbo, mejor dicho, de la palabra, en la creación y en la redención. La palabra de Dios. La palabra de Dios, entiéndase Jesucristo, el Hijo. Palabra Hijo. Tiene una función mediadora en dos acontecimientos clave, o en dos momentos clave de esta historia de la salvación, que son la creación y la redención. Creación y redención. Bien. Algunas consideraciones previas. ¿Cuáles son, en este sentido, en esta reflexión de Cristo, palabra, como mediador? Las fuentes son fundamentalmente Agustín, dicho sea de paso, no podía ser de otro modo, Agustín, Bernardo de Claraval, y Ricardo de San Víctor. Tres exponentes del pensamiento anterior a él, que hicieron y siguen haciendo todavía hoy escuela. ¿Vale? No vamos a entrar ahora en quiénes son. Más o menos se conocen, ¿no?, estos personajes. Ricardo. Sí. Ricardo de San Víctor, ¿quién era? ¿Has dicho que sí? Vale, estaba pensando en Bernardo cuando he dicho que sí, pero Ricardo de San Víctor es del monasterio de la Escuela de San Víctor. Realmente lo que no conozco es qué era lo que decía. Eso implicaría no un curso, sino 5 o 6 cursos para examinar su doctrina, ¿no? Es uno de los exponentes más importantes acerca del pensamiento teológico, del pensamiento fundamentalmente trinitario y fundamentalmente neumatológico, el Espíritu Santo dentro de la Trinidad, en la Edad Media. Efectivamente, en la Escuela de San Víctor, junto a uno de sus hermanos, Hugo de San Víctor. Bien, Bernardo, uno de los padres más interesantes en el pensamiento también teológico, especialmente en lo referido a la unión de la doble naturaleza en la persona del Hijo, tanto humano como divino. Y Agustín. ¿Quién era Agustín? ¿Cómo calificaríais a Agustín? Agustín de Hipona. ¿No? ¿Qué? El doctor de la Iglesia. Bernardo también es doctor de la Iglesia. ¿Quién era San Agustín? ¿Quién era San Agustín? ¿Tú tampoco sabes quién era San Agustín? ¿Quién era San Agustín? ¿Quién era San Agustín? Sí. Uno de los grandes pensadores
uno de los grandes pensadores de todos los tiempos. A mi modo de ver, esto no le gusta a muchos que lo digan, lo digo igualmente aunque esté aquí esto, ¿no? Uno de los grandes pensadores todavía no superado. Todavía no superado. El mejor pensador de todos los tiempos, considerado así por muchas personas, tanto de dentro del mundo de la fe, de la religión, como de fuera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿De fuera de la fe también? Sí, sí, sí. Muchos consideran a San Agustín como uno de los pilares del pensamiento occidental. Por ejemplo, su reflexión filosófica, que no tiene por qué compartir intuiciones religiosas. Aunque su pensamiento filosófico se refiere a los religiosos, sin embargo, dentro del pensamiento filosófico se descubren líneas de actuación occidentales que van muy por delante de su momento y de su época, y que abren a toda la reflexión de la Edad Media y de la Edad Moderna. ¿Por qué te extraña? Puedes compartir lo que quieras. Bueno, no quisiera yo demostrar aquí ningún absolutismo, porque junto con San Agustín hay muchos pensadores que no desmerecen en nada. Pero San Agustín tiene el genio en sí de la reflexión de todos los tiempos, como anteriormente a él en la filosofía muy pocos han superado o igualado, por ejemplo, Aristóteles. ¿Vale? Y no ocurre nada con decir esto. Bueno, Buenaventura, como no podía ser de otro modo, encuentra una de sus fuentes en San Agustín. ¿Vale? Otra consideración previa. ¿Por qué esto de palabra? ¿Por qué esto de palabra? ¿Qué significa que Jesús es la palabra? ¿Qué significa que Jesús es la palabra? Díganme lo que se lo diga. Es la carne, es el verbo, el logos. La carne, el verbo, el logos. Humanidad. Relación. Creación. Relación. Relación. Comunicación. Me gusta eso. Comunicación. ¿Qué? Comunicación. También me gusta. Dios. También me gusta esto. ¿Y cómo se aplica esto a Jesucristo? Relación, comunicación, diálogo. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo explicaríais vosotros esta visión de Jesucristo como palabra? Jesús es su palabra porque vino de Dios a través de él a comunicar a la humanidad el amor del Padre. Es el mismo palabra. ¿Quieren completar algo? Sí, ¿Añadir alguna cosa? yo creo que está bien orientado. Es decir, en 10 palabras, todo lo que podemos conocer de Dios lo podemos conocer por Jesucristo. Todo lo que podemos conocer de Dios lo podemos conocer por Jesucristo. Sí. Sí. ¿Algo más que quieran decir? La completa revelación, o casi, de Dios. ¿La completa? Revelación de Dios. La completa revelación de Dios. Eso de completa no me gusta. Bien, Cambia la palabra. Vale. Cámbiala. Dios. Cámbiala. La momentánea. No, cámbiala. Va en el sentido de completa. Y para San Buenaventura esto es muy importante también. ¿No le gusta mejor hablar de revelación definitiva? Es distinto a completa, Porque la revelación de Dios hacia la humanidad continúa, acaba inspiradamente hablando con el último apóstol. Pero sin embargo la revelación de Dios continúa ejerciéndose sobre cada uno de nosotros, en modos distintos. Esto es cierto. ¿Vale? Pero la revelación de Dios no acaba nunca. La lectura de la palabra de Dios es también una revelación sobre la humanidad hoy. ¿De acuerdo? Decir que Jesús, palabra del Padre, es revelación definitiva, significa que no se puede decir nada mejor, ni nada mayor, ni nada en ningún orden superable acerca de Dios que no sea Jesucristo. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Entonces, ¿por qué prefiere también Buenaventura hablar de palabra? ¿Y cuál es la base entonces bíblica de Buenaventura para hablar de Jesucristo como palabra? Esta bíblica, la fuente bíblica. Juan. San Juan no emplea el término, por ejemplo, Jesús, no habla de Jesús.
Habla que en el principio estaba la palabra, el verbo, el logos en griego, ¿no? Y el logos estaba junto a Dios, y el logos era Dios. Y con todo esto, San Juan, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué dice San Juan? Hablando así, además de que es la palabra del Padre, ¿no? Además de que el Padre habla a la humanidad con su palabra, se relaciona, hablaba por aquí de relación, ¿no? De comunicación, de diálogo. Además de esto, ¿qué más está diciendo San Juan? Que es el Hijo de Dios, que es Dios. Sí, pero explíquese. Mejor dicho, desengrane esto. ¿Qué significa decir que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué significa? Que es el Mesías. Gracias, mi hermana. ¿Eh? No lo sé. Pues esfuerces un poco. Venga, ¿Qué te voy a pensar? venga, pues piénselo, piénselo. Diga, Que Dios es amor. ¿otra vez con el amor? Ya lo ha dicho Machis. Que nos gusta hablar del amor, que está muy bien. Claro, una de las revelaciones del nombre de Dios es amor. Pero aquí estamos en una clave anterior a todo esto. Alfa, omega. Vale, por ahí va el asunto. Por ahí va el tema. Porque esto, ¿cómo te llamas? Daniel. Daniel. Esto, este discurso que pretendo hacer para comprender lo que Buenaventura quiere decirnos, es previo a todas las características, entre comillas, inferiores de lo que nosotros podemos comprender de Dios. Inferiores no porque sean menos importantes, sino porque van debajo de una primera gran categoría, de una definición, digamos, más o menos esencial o existencial de Dios. Decir que Dios es amor siempre está por debajo de una definición anterior acerca de lo que significa que Jesús es el Hijo de Dios. O mejor dicho, lo que Juan entiende con el término palabra referido al Hijo de Dios. Entiende dos cosas que tienen que decir ustedes muy bien, confesarlas radicalmente. Que siempre existió, en el inicio existió. Vale, ¿y qué significa ese existir? Que, o sea, que no fue, o sea, que no nació, o sea, siempre existió al lado de Dios. Forma parte de Dios. No quiero entrar en terminologías de palabras, o sea, pero quiero decir, Pues tendrás que hacerlo. para no equivocarme. Exactamente. Entonces, que Estaba en la eternidad. forma parte de la Trinidad. Forma parte de la Trinidad, pero Machís ha dicho que estaba en la eternidad, no lo has escuchado bien, cuando quería chivarte a la cuestión. Pero además, ¿esto qué significa? ¿Que Jesús no nació? Sí, pero ahora existe. Momento, No nació. no nació. Entonces, Jesús, a ver, la palabra no nació. no nació. Entonces es una criatura. Déjenlo reflexionar a él. Es una criatura. ¿No? Si todo viene de Dios, si todo ha sido creado por Dios, también la palabra es una criatura de Dios, ¿no? No. No. A ver, si dijera que sí, estaría diciendo que Jesús fue creado por Dios. Entonces preguntando, Y yo le estoy diciendo que no. ¿y por qué? Yo quiero saber por qué. Porque si no sabes explicar por qué, es como si no dijeras nada. Si ya estamos diciendo que existía en el inicio y siempre existió, no puede ser que fuera creado en un momento posterior por Dios. Bien. Entonces veo que el esquemita que pinté en la pizarra el día anterior no ha quedado del todo así, ¿no? Yo pinté el esquema trinitario el día anterior, ¿no? ¿Vale? Entonces, volvemos al esquema trinitario. Presten atención que esto es muy importante y al mismo tiempo es muy delicado. Es muy delicado, también les he dicho, ¿eh? Yo comprendo que algunos de ustedes ya me lo han oído decir y hasta lo saben y lo han asimilado muy bien, pero otros no. Y esto, antes de decirlo después de un modo equivocado y erróneo, hay que asimilarlo bien, ¿vale? Recuerden el esquema trinitario por excelencia, ¿vale? Este esquema, al que nosotros le unimos la esencia divina, sin que la esencia esté fuera de Dios, la esencia es Dios siempre, este esquema revela, quisiera explicarlo no en términos demasiado complejos, revela, primero, que el Padre es la fuente de toda la Trinidad. ¿Quién lo ha dicho? Muy bien. Fons et origo.
Tocius Trinitatis, fuente y origen de toda la Trinidad. Que el Hijo es engendrado por el Padre. Engendrado, no creado. Engendrado, no creado. Término sutil que ya nos va a decir algo que aquí no cuadra bien en los parámetros nuestros occidentales, empíricos y racionales. Engendrado y no creado puede ser. Puede ser. ¿Es esto? ¿Un médico puede entender esto? No. Sin embargo, nosotros confesamos engendrado y no creado, pero sin embargo que su origen es el Padre. ¿Y el Espíritu Santo es? ¿Qué es el Espíritu Santo? Alumnos míos de Trinidad. Fuente y origen. Míreme. Fuente y... ¿Cómo se llama? Ana. Fuente y origen. Engendrado. Habrá que ponerle algún título también al Espíritu. Pongámoselo. ¿Cuál es? Alumnos míos de Trinidad. Guido, ¿estás bien, no? Estás bien ahí, ¿no? El vocabulario se dice emana de Jesucristo. ¿Qué? Emana. Emana de Jesucristo. Dios es una fuente y origen de la Procedido por el Padre y el Hijo. Procedido. ¿Vale? Y ahora viene la cuestión clave trinitaria que para Buenaventura es fundamental como para todos los teólogos. ¿Vale? Es que todo esto ocurre ¿en qué momento del tiempo? ¿Qué? ¿Y eso qué significa? ¿Qué? Siempre. Entonces, ¿cómo se entiende que siempre el Padre engendra al Hijo? Que todo esto ocurre fuera del tiempo, fuera de la creación, antes de la creación. Aquí no hay tiempo. No hay tiempo. Justamente el error de Arrio es el que niega que Jesús sea hijo completo de Dios, por tanto es una criatura de Dios, porque todo tiene que ser creado por Dios, porque Arrio, buen pensador helénico, filosóficamente pensador griego, piensa en el dogma principal de la filosofía helénica, ¿cuál es? Salvaguardar la mónada divina, que Dios sea uno y no pueda disociarse. Y esto a él le suena a tres en uno, no puede ser. No, esto en un esquema filosófico no entra, no cuadra. Entonces surge aquel error dogmático, ¿no? Entonces los padres salvaguardan esto, esta generación y esta procesión ocurre eternamente, sin que haya un minuto de tiempo, ni un segundo, en que el Padre haya existido sin el Hijo. Capítulo 52 del profeta Isaías nos cuenta que esta generación es, ¿cómo es? Leen la Biblia ustedes. Sonríe. ¿Cómo es esta generación? Inenarrable. Un misterio. ¿Vale? Bien, hecha toda esta exposición, volvemos a la cuestión, Ricardo, esta palabra, para San Juan, con el término palabra, quiere decir que el Hijo de Dios, dos cosas. Primera, es igual a Dios. Mejor dicho, igual a su Padre. Igual. Y en segundo lugar, ¿qué dice? La palabra era Dios. Y la palabra estaba junto a Dios. ¿No habéis parado nunca a pensar en qué significa este galimatías? Os habéis quedado igual, ¿no? Venga, pues aquí lo escucharon. A ver, ¿qué os sugiere esto? Decir que la palabra era Dios, ya lo he dicho, igual a Dios, era como él, como su Padre. Por tanto, era Dios. ¿Y estaba junto a Dios? Otra vez mirando. Venga, Estaban unidos. ¿Qué más sugiere? Este junto a... Estaban separados. Estaban unos solos. Siga con ese título. Estaban separados. Es decir, eran distintos. Eran lo mismo por la esencia divina, pero no se confunden.
siendo uno el padre o a veces el hijo y el padre, no, sino distintos, dos personas distintas. Esto es muy importante para el pensamiento medieval, y entre ellos para Buenaventura, porque si esto no se confiesa así, igual y distinto, atención, no dividido, porque Dios no puede dividirse, escúchenme bien, igual pero distinto, porque es una persona distinta. Si esto no se comprende bien, tampoco puede comprenderse que el Hijo fuera mediador. Porque entonces, ¿quién es el mediador? Ser bueno puede ser. ¿Cómo? Ser lo mismo no podía ser. Exactamente. Si fuera indistintamente Padre, Hijo, Espíritu Santo, esto de Dios fuera cuando le da la gana Padre o Hijo o Espíritu Santo, entonces la función mediadora no podría darse. Más aún, alguien que no hubiera sido nacido humanamente podría ser mediador. Con lo humano no. ¿Qué? Con la humanidad. Con lo humano no hay que responder que no tan fácilmente. Divinamente sí, pero con la humanidad no hubiera podido ser mediador. ¿Cómo? Si no se hubiera convertido en alguien igual a nosotros. Queda clara esta exposición preliminar. Es muy importante para comprender después el pensamiento que encontrarán en el aula de Jesús, las páginas que Yo les te contaré. quería hacer una pregunta, es decir, en este círculo yo lo entiendo porque Usted quería hacer una pregunta, pero la hermana también, por lo que veo, ¿no? ¿Y por qué no levanta la mano? Ah, no sé, que le he entendido porque claro, ahí juega el tiempo. Lo que ha explicado usted es que sabemos que tres personas distintas y un solo Dios verdadero, eso lo hemos estudiado, pero en la historia de la salvación, lo que posiblemente se escape del entendimiento es que sabemos de siempre que ha sido persistente, pero que no en el tiempo histórico de la salvación. Ha sido uno también, pero no en el tiempo histórico. No sé si me he explicado. no, lamento decirle que no se ha explicado nada bien. Bien, sabemos que la Trinidad son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso lo sabemos, ¿no? Dentro de la lectura de la historia de la salvación, después de la encarnación, después de todo. Pero al empezar a estudiar San Juan y saber que ya existía, es decir, lo que usted ha explicado esta tarde, vamos, a mí me ha gustado recordar, no en el tiempo, no hay tiempo ario, es cierto que el concilio de Nicea se hizo por eso, porque no entendía... Pero ¿usted ha escuchado esto por primera vez? No. Entonces, Pero que a lo mejor me ha gustado recordarlo de exactamente lo que acabas de decir, que para cualquier persona, lógicamente, sabemos que la Trinidad son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, pero eso lo estudiamos desde la historia de la salvación, lo que para los que estudian más pro, hemos estudiado, sabíamos que en el no tiempo... cuando usted habla de historia de la salvación, a mí me crea una cierta desazón porque no sé lo que significa. Este dogma principal, este dogma así, tiene que estudiarse desde todos los ámbitos posibles de la vida eclesial. La teología, espérese un momento. La teología, la catequesis, la predicación, naturalmente en distintas características. No se puede explicar esto en una homilía, como pueden comprender, no tendría sentido de estar mal de aquí. Pero también tiene que decirse algo semejante a esto, ¿no? Porque de lo contrario, si nosotros no educamos teológicamente, catequéticamente, en el pensamiento acerca de Dios Trinidad, que actúa desde siempre, y siempre, desde siempre, y siempre, y actualmente, unida trinitariamente, entonces se dicen muchos disparates, como está ocurriendo hoy. Se dicen muchos disparates. Tenemos. Me he explicado, Juana, sin que creemos tensión. No. Si esto no lo decimos así, si no lo decimos así, desde foros distintos, naturalmente, entonces se pueden decir disparates. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido y enseguida doy la palabra, ¿no? El hecho de que usted hable de Dios verdadero, tres personas... No, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, sabemos eso, está en el catecismo. Espere un momento. Pero que... El hecho de
Dios verdadero, tres personas, esto crea confusión, porque, esto yo lo he escuchado, porque parece que son cuatro, tres y un Dios verdadero. O tres y un Dios verdadero, pues a lo mejor, esto no lo entiendo. Eso lo tiene usted en el catecismo de la Iglesia, es decir, que yo no es que lo he sacado de la manga. Me parece que no me estás entendiendo, ¿no? Que te estoy dando la razón, Juana, que te estoy dando la razón, pero te estoy diciendo que esto hay que explicarlo de un modo profundo. Claro que son tres personas distintas de un Dios verdadero. Pues ¿cómo lo vamos a explicar esto? El problema es cuando no se explica. El problema es cuando no se dice, y entonces si no se dice y no se explica, se pueden cometer disparates. Si Buenaventura no lo hubiera confesado así, jamás podría haber confesado que Jesús, palabra directa de Dios, es mediador. Jamás. Ni siquiera podría haber dicho que se hubiera encarnado. Tampoco lo podría haber dicho. Porque estaríamos pensando en una mónada, al estilo modalista incluso, al estilo modalista. Confesar esto nos implica para pensar que cuando hablamos de Dios, ¿de quién hablamos, hermana? No me diga que no sabes cuando hablamos de Dios, ¿de quién hablamos? El que nos sobrepasa nuestras capacidades. Lo concreto. Vaya lo concreto. Hábleme de tú a tú, no de teoría. Cuando hablamos de Dios, ¿de quién estamos hablando? De alguien cercano. Otra vez. Hábleme más en concreto. Claro que es alguien cercano, pero ¿qué significa que es alguien cercano? María José. Yo de los tres. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sin embargo, cuando hablamos del Padre, hablamos del Padre. Cuando del Hijo y cuando del Espíritu, del Espíritu. Pero hablar de Dios implica hablar de la Trinidad entera. Entonces decir, por ejemplo, un ejemplo, ¿en qué también entra San Buenaventura? Nosotros no podemos detenernos porque no nos achicó, ¿no? La resurrección, fiesta que estamos celebrando. ¿Cómo ocurre, Ricardo? ¿Cómo ocurre la resurrección? Sí. Bueno, primero es un misterio, pero más o menos la descripción es que Jesucristo muere y es resucitado por el Padre. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta los disparates que se pueden... Juan, ¿os dais cuenta los disparates que se dicen cuando no tenemos claro esto? Esto es un disparate. Y además rompe la dinámica de la doctrina cristiana. La rompe. Si decimos que a Jesús lo resucita al Padre, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? No está. ¿Y qué pasa con el Hijo? Tampoco está. Hacemos de Jesús únicamente un sujeto pasivo al que se le devuelve la vida. ¿Era Dios o no era Dios? Era Dios, hermana. Era Dios. Era Dios incluso cuando muere. Era Dios también. La Trinidad no se puede dividir nunca. Por tanto, esto nos ayuda a decir, no, la resurrección de Jesucristo, aunque algunos digan lo contrario y pueden decir muchas tonterías, no. Bueno, la resurrección de Jesucristo ocurre con la Trinidad entera metida en ese misterio, actuando como sujeto activo. Esto lo reflexiona San Buenaventura también, sujeto activo de la resurrección, sujeto pasivo Jesucristo. Y también actúa Él. ¿Eso se puede comprender? Pues no. Yo lamento decir que esto podemos explicarlo metafísicamente. Podemos explicarlo de un modo más sencillo, de un modo más complejo. Pero alcanzarlo a comprender dejaría de ser misterio, como usted muy bien ha dicho antes, ¿no? Es un ejemplo, Juana, para que veas que si nosotros no distinguimos bien entre quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu, y quién es Dios, que naturalmente estamos hablando de lo mismo y tres personas distintas, pero si no distinguimos al oír Dios, muchos se apoyan en eso, ¿no? Hay un pasaje en la Escritura, en los Hechos y en los escritos paulinos, que dice: Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Ya está. ¿Veis cómo es el Padre que resucita a Jesús? Que no. Que el autor sagrado, aunque no lo explique de esta forma metafísica, también distingue cuando tiene que hacerlo, cuando habla del Padre, el Apá, cuando habla del Hijo, el Kyrios, y cuando habla del Espíritu, el Neuma. ¿Me habéis seguido todos más o menos? ¿Qué es lo que no he entendido? Pues, ¿quién resucita a Jesús? Otra vez. La Trinidad. Las tres personas. Las tres personas. Un principio básico que dije el día anterior. Haga favor de escucharme.
Principio básico que dije el día anterior. Está por encima de esto todavía. ¿Se acuerdan lo que dije el día anterior? La Trinidad nunca, miren, la Trinidad nunca, nunca, y nunca significa nunca, no hay otro significado de nunca, nunca actúa por separado. Nunca. Siempre. Y en todos los acontecimientos históricos salvíficos, todos actúa la Trinidad, lo cual no significa que en estos acontecimientos una de las tres personas sea la protagonista principal. Pero si nosotros fijamos, ¿cómo se llama usted? Flori, fíjese. Si nosotros, con el circulito, al que llamamos esencia divina, lo que queremos decir o expresar es la unidad de las tres personas, la unidad de las tres personas, en esta actuación, en el tiempo y en el mundo, esta unidad permanece operante. Porque lo que significa es que no se pueden dividir. No se pueden dividir. Esto es profundo, ¿eh? Pero como tienen su origen en el Padre y el Hijo, pues yo pensaba que era el Padre que... En la resurrección de Jesús obran y actúan de un modo total y radical las tres personas divinas, incluida Jesús, con todo el poder de Dios. Todo el poder de Dios. Mira, no hay mejor definición. Todo el poder de Dios actúa en la resurrección. A ver, entonces, Jesucristo es resucitado con toda la Trinidad. Toda la Trinidad actúa en esa resurrección. Con el Hijo y con el Padre. Y con el Espíritu No, Santo. con el Espíritu Santo. El Hijo es el Perdona, sí, con el Espíritu Santo y con el Padre. Exactamente. ¿Y la creación también? La creación también es obra de la Trinidad, claro. San Irineo tiene textos, Irineo de León, siglo II, textos preciosos. Y cuando muere Preciosos también... para decir, sí, bien, para decir, el Padre crea el mundo con sus dos manos, el Hijo y el Espíritu Santo. Texto bien, precioso que evoca que toda la Trinidad entera actúa en la creación. Pero no vamos a detenernos más en esto porque es muy bueno. Y al hablar del Padre, ¿Qué le pasa a usted ahora? Fuerte. si nunca la Trinidad actúa, Por favor. la Trinidad actúa juntos. Y cuando Jesús dijo, no me toque porque todavía no he subido al Padre. De aquí surge mi pregunta. Al hablar del Padre, ¿se habla también del Espíritu Santo? No. ¿Y por qué el uso de esta palabra no lo introduce? Porque todavía no, Jesús no lo sé, descubrió la fuerza con su cuerpo glorioso después de su resurrección. En la predicación evangélica de Jesús, cuando Jesús habla del reino, entre comillas, ¿quién dice que dirige este reino? Es el reino del Padre. Lo que está significando aquí es que no ha subido todavía al reino de su Padre. ¿Significa que no está el Espíritu? No. Si en otros lugares San Juan habla del neuma y habla extendidamente. Os enviaré otro consolador. ¿Para qué? Para que cuando yo no esté, las obras de mi Padre queden manifiestas. Anda. Texto muy sugerente y se nos olvida. Cuando queremos decir muchas tonterías, se nos olvidan estos textos. Pero si es que aquí están las tres personas en acto, ¿no? ¿O no? Están las tres personas. ¿Vale? Bien, venga, vamos a ver. Ah, sí. No sé si entiendo muy bien no sé si... Les recuerdo que estamos en San Buenaventura, ¿eh? Bien. Se ha dicho que si Jesucristo no fuese humano, no hubiera podido salvar. Claro, tampoco. ¿Y por qué? ¿Salvar a qué? Al mundo, ¿por qué? ¿Pero con el poder de qué? ¿Pues de Dios? Vamos, sí hubiera podido salvar. Claro que hubiera podido salvar. ¿Pero en qué sentido? ¿Y en qué modo? ¿Cómo se hubiera explicado esta salvación? Al estilo, por ejemplo, del politeísmo romano o del politeísmo griego. Júpiter, Zeus, Afrodita, Poseidón, dioses que no tienen una animación
o una relación directa con la humanidad. Y sin embargo, los romanos, los griegos, los egipcios, tantos politeístas están esperando también una redención o una salvación al estilo suyo, pero la esperan, porque la relación con los dioses es así, ¿no? Por ejemplo, también, ¿cómo piensa el judaísmo en la salvación? ¿Cómo piensa el judaísmo en la salvación? Algo que le gusta mucho a David, con la liberación. La liberación. Están esperando que el Mesías libere al pueblo y lo reconduzca hacia un oasis. ¿No? Como mi rey. Con el rey a la cabeza, claro. Sin embargo, nosotros no pensamos así. La salvación podría haberla obrado Dios sin encarnarse. Y yo sí, porque Dios lo puede hacer todo, pero no hubiera sido una salvación completa. No hubiera contado con el hombre. O sea, el hombre hubiera sido un objeto más al que recapitular. Esta es una de las teorías de Orígenes, ¿no? Cuando habla de una recapitulación de todas las cosas, incluido el mal, y por eso Orígenes no es un padre de la Iglesia. Porque el mal no puede ser de Dios. ¿Vale? Entonces, sí, pero no hubiera sido, no era el plan previsto desde toda la eternidad. Salvar sin el hombre. Además, si no se hubiera encarnado, Dios no hubiera asumido tampoco la humanidad. Y no puede ser salvado nada que no ha sido asumido. La tesis de San Anselmo de Aosta en el siglo XI. ¿Vale? Así, Así. Gracias. Y especulando un poco, ¿y no hubiera podido una línea intermedia al estilo de una batalla inmune, que una parte de Dios, sin ser el Hijo, hubiera podido tomar forma humana? Una parte de Dios. Sí. No se pongan nerviosos, vamos a ver. Sí. A ver, Por ejemplo, decir, Ricardo, para no seguir especulando absurdamente, una parte de Dios no se puede decir porque aquí hay tres cosas que son Dios: el Padre, el Hijo o el Espíritu. Solamente cabe una discusión posible: ¿cuál de las tres personas se encarna? no, a ver, yo no entraba en el tema de personas. Imaginemos que pudiéramos hacer encarnar a un ángel. ¿Hablamos de personas? No, hablamos de un medio. Pero es que el ángel es una criatura ya. Pero ¿Pudiera haberse encarnado para reconducir a la humanidad? o sea, me refiero a un aspecto, una creación Sí. celestial, Sí. toma parte dentro de la humanidad, ¿Con qué poder? con el que le quiere dar Dios. No puede dárselo entero, porque si no, dejaría de ser Dios. Por eso he hablado de una vía intermedia. Sí, No puede ser. Yo te digo que no. Esa vía intermedia no tiene solución, porque si Dios hubiera concedido todo su poder a un ángel, por ejemplo, que es una criatura celestial, entonces hubiera perdido su poder. Lo hubiera compartido con otra cosa que no es Dios. Mientras que aquí no lo comparte. Aquí no se comparte. Pero no todos. Espérate. Aquí no se comparte la divinidad. ¿Se entiende esto? Que no se comparte. Aquí las tres personas son la divinidad. Si Dios da la divinidad a una criatura, por muy ángel que sea, entonces algo de aquí se pierde aquí. Esta es la tesis de Arrio, justamente, ¿no? Básicamente quería establecer el paralelismo. Un minuto más. El paralelismo con un avatar. O sea, yo hago que parte de la esencia divina se manifieste en una persona nacida con el único objetivo, o sea, esa criatura tendría todos los poderes necesarios para que se lleve a cabo la misión que Dios quiere. No te estoy diciendo que eso no puede entrar en una reflexión bíblica ni teológica. Eso rompería totalmente la dinamicidad teológica de la relación de Dios con la humanidad. Si me permite. No, porque entonces se quitaría algo de sí mismo. Se anularía algo de sí mismo. Sí, yo no acabo de ver por qué se anularía algo de sí mismo. Vamos a ver. Si la esencia divina da algo de sí a alguien que no es Dios, ¿se queda debilitada o no? Cuando esa criatura termine su función, retorna a su origen. Esa partícula divina. Y mientras no. Mientras tanto está en plena comunión con Dios. Entonces,
¿A Dios le ha salido algo de sí o no? No, simplemente es como dijéramos, como una emanación que camina por la tierra, pero sin ser el hijo de cada No se rían, no se rían, porque esta justamente es la tesis de Arrio. Arrio, Javier, un momento. Arrio piensa en una emanación cuando habla del Hijo de Dios. Y dice, si Dios emana algo de sí mismo, Dios pierde toda su potencia. Esto es un dogma de filosofía griega, Por eso no se puede hablar de una emanación divina sobre ninguna criatura. De hecho, aquí no hay emanación divina. Hay totalidad de la esencia divina en cada una de las tres personas. El rayo del sol. ¿Es el sol o no lo es? Enteramente no. Ah, no. ¿Cómo se separa el rayo del sol del sol? ¿Se puede separar un rayo del sol del sol? O sea, una cosa es el sol y otra cosa, división, rayo, que se va Dios. ¿Esto se puede decir así? No se puede decir así, pero tampoco... No se rían, porque San Atanasio explica el misterio trinitario con Arrio tomando como una de las imágenes el rayo del sol. ¿Vale? Que no se puede separar del sol. Si se separara del sol, el sol perdería algo de sí mismo, por ínfimo que sea. A lo mejor ni se daría cuenta, pero pierde. Lo mismo ocurre con la Trinidad. Aunque sea una partícula minúscula de lo que Dios es, donado en todo su poder a un ángel, perdería también algo de sí mismo, por mucho que volviera después. Entonces esa reconducción de esta figura intermedia sería incompleta, no sería total. Javier. Sí, no sé, estamos hablando con una analogía, un poco para completar el comentario que estabas haciendo. Has dicho que hay algo de la esencia divina, es decir, Jesucristo se encarga, puesto que escatológicamente vamos a ir a la vida de Dios, a la plenitud de la vida de Dios, solo no podía dar acceso a alguien que partiera de esa esencia divina, de la totalidad, y por lo tanto la encarnación no la podía haber hecho una criatura por muy perfecta que fuera. Por ejemplo, conocemos el caso de la Santísima Virgen María, que fue concebida sin pecado, ¿de acuerdo? Y no se concibe en nuestra redención que ella pudiera haber hecho la obra salvífica, por muy llena de gracia que estuviera, puesto que es de la propia naturaleza de Dios, que es a lo que hemos sido llamados. Lo que era necesario es que con toda su fuerza, con toda su esencia, con toda su potencia, participando nosotros a través de la encarnación de esa redención, pudiéramos retornar ahí donde fuimos, donde vamos a ser insertados. Muy bien. Guido. No, lo que me atrae es solo si Dios comparte su divinidad y su vocabulario dice que Dios pierde su divinidad, pero un ser perfecto puede perder su perfección. Yo pienso solo que si Dios comparte su divinidad, sería mejor decir compartir que perder. Si la comparte, la pierde. Si se trata de un don. ¿Qué? Si se trata de un don. Compartir sin Dios. Guido, tú aprobaste Trinidad, ¿no? Revisaremos después el examen. Continuemos con nuestro discurso Buenaventura. Venga. La tradición franciscana anterior a Buenaventura centraba toda su atención en Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado. El Hijo de Dios encarnado. Buenaventura, por su parte, piensa qué es lo que ocurre antes de la encarnación, en línea con San Juan. Buenaventura se detiene a pensar qué ocurre, qué podría haber ocurrido antes de la encarnación, en línea con San Juan. Y entonces una de sus mejores expresiones, sus mejores intuiciones cristológicas, es la de la palabra increada. Palabra increada.
Para entender a Jesús de Nazaret, opina Buenaventura, si no ocurre nada antes del próximo jueves, habrá una serie de textos de Buenaventura colgados también en el aula virtual. Podrán leer estas cosas, textos originales, además de textos de estudiosos, ¿no? Para entender a Jesús es preciso entender a Cristo desde arriba. Interesantísimo esto. Es necesario entender a Jesucristo desde arriba, desde el misterio eterno de Dios. Por tanto, entenderlo como palabra, como segunda persona del misterio trinitario. Buenaventura construye de un modo inteligente y académico una cristología descendente. Una cristología descendente. Para Buenaventura, la palabra, el Hijo de Dios, es la persona de en medio. La persona de en medio, así es una expresión literal. La persona de en medio en la Trinidad. Es la que une al Padre con el Espíritu. Es la que une al Padre con el Espíritu. Porque de ambos procede el Espíritu. Cuando la Trinidad decide libremente, comunicarse fuera de sí, Ricardo, comunicarse fuera de sí, nunca dividirse fuera de sí, nunca compartirse, sino comunicarse, es la palabra la que actúa también como mediadora, porque justamente es eso, es palabra. Es la mediadora, la palabra como mediadora en esta comunicación fuera de sí y libre, y siempre libre de la Trinidad. Esta es otra característica que hay que salvar siempre, ¿eh? Muchachos, entiendan bien. Toda la actuación de la Trinidad ad extra, ¿qué significa ad extra? ¿Fuera de qué? Fuera de sí mismo. Claro, es decir, fuera puede ser muchas cosas. Toda su comunicación fuera de lo que la misma Trinidad es siempre libre, no condicionada por nada. ¿Vais intuyendo alguna cosa? ¿Sí? ¿Qué? Pues Antonio. Intuyendo algo de lo que estoy diciendo. No condicionada por nada, ni por el pecado, ni por el pecado. ¿Puede dar un ejemplo? Mediador, la palabra, mediador entre Dios y las cosas creadas. Entre Dios y todas las cosas creadas, incluida la criatura humana. Lo que voy a decir ahora es muy interesante, ¿eh? Para Buenaventura, la criatura humana es, ¿quién lo sabe? ¿Alguien lo sabía? ¿Qué es? ¿Qué? Ah, pues sí, alguien lo sabe. Perfecto, muy bien. Para Buenaventura, la criatura humana es la criatura perfecta. Esto a algunos les escandaliza. Algunos intelectuales les escandaliza eso. ¿Por qué? ¿Por qué mueve usted la cabeza? Diga, no tenga miedo. ¿Por qué le sorprende a usted? Porque la criatura humana tiene... no puede ser perfecta. No puede ser perfecta. Es creada por Dios. Dejen hablar. No puede ser perfecta. Si obra de Dios, sí, pero no me suena un poco.
difícil de que sea perfecta. ¿No? Es una frase difícil, ¿eh? No es que no Es una pueda- expresión No difícil. es que no pueda ser, es decir, puede ser, si es criatura, sea obra de Dios, puede ser. Se puede ser, debe de ser. Concluyo la idea y volvemos sobre esto. El Padre realiza la creación por el verbo, por la palabra, y en el verbo, en la palabra. Realiza la creación mediante, tomando como mediador a la palabra, más aún, tomándola como espejo, arquetipo, en la creación de la criatura humana. ¿Se comprende esto, no? El hombre tiene... ¿Qué es lo que no comprende? No entiendo que realiza la creación por la palabra y en la palabra que quiere decir. Mediante el verbo, mediante la palabra, Dios, la Trinidad, crea todas las cosas. Vamos a ponerlo más fácil todavía. El Padre, junto con el Espíritu Santo, ¿vale?, a través del Hijo, dan inicio a todas las cosas creadas. Ahora sí, tampoco. Bien. A través del Hijo, pero no cuando es humano, ya antes, ¿no? ¿Qué? Que ya desde siempre. Claro. La palabra no siempre ha sido encarnada, ¿no? Vale. ¿Sí? ¿Seguro que ha quedado claro? Seguro. Volvemos a nuestro tema. Decir, cuando Santo Buenaventura dice que la criatura humana es la criatura perfecta de Dios, tiene sus peligros. ¿Qué peligros tiene? La observación de que vemos de que los hombres no somos perfectos. La observación real. Eso es una entelequia, querido Ricardo, porque sea, estás diciendo lo contrario a lo que yo he preguntado. Que somos como Dios. Si somos perfectos. Eso lo dicen los santos padres. El jueves pasado, cuando vimos que Buenaventura se dice que era la criatura perfecta, lo vimos en Génesis. Y vio Dios que el hombre era muy bueno. Sí. Eso fue lo que dijo. Esa es la afirmación, Sí. ¿no? Porque esa Buenaventura dice que el hombre es la criatura perfecta, porque la plenitud de la obra creadora es el hombre. Hasta aquí estamos bien. Además, el superlativo era muy bueno, solamente se aplica al hombre. María José, pero yo la pregunto, ahora que hemos entrado en esta materia, ¿qué peligros tiene? Pensadlo bien, ¿eh? La frase es justa y hay que decirla, pero tiene un peligro. ¿Qué peligro tiene decir que la criatura humana es la criatura perfecta? Pues situar al hombre en una especie de relativismo o indiferentismo hacia... Ese no es el peligro. Eso es una lectura totalmente alejada de San Buenaventura. El relativismo no. No, me refiero a Y que que todo creado. Bueno, vamos a empezar al revés entonces. Decir que la criatura humana es la criatura perfecta significa para Buenaventura que si ha sido creada a imagen del Hijo no puede ser imperfecta. Así de sencillo. Si Dios Padre, mejor dicho, si la Trinidad, tiene como espejo al Hijo en su naturaleza humana, todavía en la Trinidad, esta creación que tiene como imagen al Hijo no puede ser imperfecta. No puede serlo. Si no, Dios puede crear algo malo. Y aquí estamos entrando ya en el peligro sobre el que quería advertiros. ¿Vale? Entonces, querido, ¿cómo es tu nombre? Miguel Ángel. La criatura humana antes del pecado no tiene pecado. Por tanto, manifiesta en mejor momento que este ninguno que es una criatura perfecta. Además, teniendo su condición de criatura, vive en un estado de perfección. Y además desnudos, que es la imagen bíblica que evoca la sencillez de la mirada y la pureza también, interior y exterior. ¿Vale? Pero ahora vamos al peligro. ¿Cuál es? Que podemos entender que el resto es imperfecto. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Podemos entender que el resto de las obras creadas, el mar, los ángeles, los árboles, los animales, ¿qué son? Son imperfectas. Solamente hay una explicación. Esa que os acabo de decir del espejo.
lo que San Buenaventura quiere decir, y no da pie para entender otra cosa, es que al hablar de perfecto, referido a la criatura humana, se refiere, valga la redundancia, o tiene en mente la imagen arquetípica del Hijo en la creación, que no tiene la Trinidad cuando crea a los animales o a los árboles. ¿Vale? ¿Lo habéis seguido, no? Cuando crea el mar, el sol, la luna, las estrellas, la imagen no es la del Hijo. ¿Significa que sean imperfectas? No, pero no comparten esta imagen divina. Vamos a decirlo de otro modo, Javier, aquí sí, estarían más sujetas, antes del pecado, más sujetas al relativismo y a la vulnerabilidad que el hombre. Porque no tienen como imagen arquetípica a Dios, sino únicamente salen de él. Interesante reflexión, ¿eh? Algunos les escandalizan justamente por esto, Miguel Ángel, porque ¿cómo va a ser perfecto el hombre? Momento, claro que no somos perfectos, y a la vista está. Que no lo somos, ¿no? Claro. Pero en la creación sí. Y esto no hay que tener miedo en afirmarlo. La plenitud de la obra creadora, la plenitud de la creación divina es la del hombre. Y si no, es que si no fuera así, fijaos que Dios tan cruel con pensamientos, ¿no? Pensadlo por un instante o incluso en vuestra reflexión personal. ¿En qué Dios cruel estaríamos creyendo nosotros si no fuera así? Si nos hubiera creado totalmente vulnerables. ¿Y algo perfecto puede dejar de ser perfecto con facilidad? Sí, mientras no sea Dios. Si es Dios, no. Si es Dios, no puede dejar de ser perfecto. Porque esa perfección suma, esa perfección incorruptible. Sin embargo, el hombre, que ha salido de Dios, pero no es Dios, y ha sido creado perfecto por Dios, sí puede dejar. Sí puede dejar de ser perfecto. ¿Por qué? ¿Cuál es el don precioso? Esto ya lo he dicho. La libertad. No concluyó la pregunta. Magnífico. El don precioso que Dios da al ser humano no es la filiación divina, también, pero no es el más importante, entre comillas, lo importante, ¿no? Para entendernos, sino la libertad, y en virtud de la libertad deja de ser perfecto. ¿Vale? Venga, seguimos, que el tiempo corre. Por su función mediadora, según Buenaventura, la tarea del verbo, de la palabra, mejor dicho, la tarea de la palabra, su misión, mejor dicho, más que tarea, su misión es la de reconducir a la humanidad, al estado previo al pecado. Reconducir a la humanidad al estado previo al pecado. Antes de la encarnación, el ser humano era capaz de percibir e imitar a Dios viendo la obra creada. Esta situación se perdió por la caída del ser humano en el pecado. Y entonces los seres humanos, para Buenaventura, los seres humanos que pecan, para Buenaventura, quedan automáticamente incapaces, fijaos qué hermoso es esto, y qué sugerente para la teología, incapaces de poder leer a Dios en la obra creada. Después del pecado, son incapaces de poder leer a Dios en la obra creada. ¿Por qué? Porque no pueden intuir la visión, contemplación de la palabra
visión, contemplación de la palabra con respecto a esta obra creada. Es decir, para Bonaventura la situación del pecado es tan dramática, tan absolutamente anti todo, que le permite definir el pecado de este modo. Es como si dijéramos esto, ¿no? ¿Cómo definiría Bonaventura el pecado? La incapacidad del hombre, incapacidad en la que ha caído él, voluntariamente, porque es libre, fijaos, la que ha caído él porque es libre, incapacidad de leer las huellas de Dios en la obra creada. No entiendo dos cosas. Entonces, yo podría deducir ahora que para San Buenaventura la creación es un supuesto de la encarnación. ¿De acuerdo? Porque si el hombre, dice en el Génesis que Adán vio a la mujer y la vio desnuda. Sin embargo, los cristianos, los hijos de Dios por la redención divina, ya tenemos un espejo, somos capaces de ver, por el tema de la alteridad, somos capaces de ver al otro y como una imagen de Cristo, porque tenemos, digamos, porque Cristo ha hecho su obra en nosotros. Sin embargo, estamos partiendo de que para reconocer a Dios, para acceder a la misión beatífica, digamos, como está venido por el pecado, pues no lo puedo ver en la naturaleza. Eso al final es un poco un reduccionismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la plenitud de quien yo soy me la da Jesucristo, que es imagen de Dios. Es decir, todo ha sido creado por Él y para Él. Entonces yo podría entender que Buenaventura lo que hace es decir, no, Jesucristo me devuelve al ser, devuelve al hombre al corazón de lo que él mismo es por la fuerza creadora de Dios. ¿De acuerdo? Y eso tenemos nuestro espejo en Jesucristo. ¿De acuerdo? Es verdad que lo podemos ver reflejado por analogía en las cosas creadas, pero por plenitud en Cristo. A mí es que no me gusta esto de que esto de presupuestos a mí me descolocan un poco. Decir que la encarnación es un presupuesto de la creación o incluso al revés, no. Simplemente, ¿por qué no hablamos de una sucesión lineal de los hechos históricos salvíficos, Javier? Y todos. ¿Por qué no pensar en una sucesión lineal de los hechos históricos salvíficos? Sin pensar en que todo estuviera predestinado, que no nos importa esto, aunque lo estuviera, no estamos nosotros en este discurso, y aunque lo estuviera, lo esté o no lo esté, pensemos en que hay una creación. Dentro de la creación la plenitud es el hombre, pero el hombre decide no leer a Dios en la creación. Esto tiene que restaurarse. Porque si no, entonces el estado de todas las cosas que se quedan están ahí. ¿Vale? Y la restauración de todo esto depende de Jesucristo. ¿Vale? San Buenaventura, si bien es verdad que no hace depender este pecado o esta incapacidad de leer a Dios en la creación, no hace depender esto de la encarnación, no piensa la condición del pecado como presupuesto para la encarnación, tampoco, como he escuchado yo en ciertos ámbitos, tampoco habla del amor para hablar de la encarnación, sino habla de una obra restaurativa. Atención, una obra restaurativa que no necesariamente implica solo el pecado. ¿Por qué no entender restauración como recapitulación? Si somos prácticamente sinónimos. Y ya lo dice San Agustín. Claro, y San Pablo, ¿por qué no pensar en una recapitulación de todas las cosas en Cristo como arquetipo? Ricardo. Pero si a lo largo de la historia, especialmente en las artes e incluso muchos religiosos, han sido capaces de utilizar el argumento ante la magnificencia de la naturaleza, de lo sublime, de utilizar el argumento, esto no sería posible si no hubiera sido creado por un Dios, alguna capacidad intuitiva, remanente, que parece ser
que San Buenaventura rechaza nos queda para ver toda esa maravilla de la naturaleza, la mano de Dios, como han hecho tantas personas a lo largo de la historia. Si nos queda algo como diciendo, esto no es posible si no lo ha creado Dios. Eso mucha gente lo ha pensado. No te sigo. Tú has dicho que San Buenaventura rechaza, ¿cómo has dicho? Rechaza. Dímelo con tus palabras. ¿Cómo está esto aquí? Que hemos perdido la capacidad de apreciar en la naturaleza de las cosas la mano creadora de Dios. Entonces yo digo, muchos son los ejemplos a lo largo de la historia que ante la magnificencia de la naturaleza en todo su esplendor han expresado, esto solo es posible si hay un Dios creador. ¿Y por qué se contradicen ambas cosas con lo que tú estás diciendo? A ver. Como diciendo, si yo no tengo la capacidad de reconocer la creación de Dios en la naturaleza, no puedo decir, pues esto solo es posible si lo ha hecho Dios. Eso es lo mismo que decir que Dios, aunque tú la hayas perdido, no puede sembrar en ti destellos de lo que Él es. ¿Me he explicado o no? Un remanente. ¿Me he explicado o no? San Buenaventura dice que el hombre pierde su capacidad de leer la obra creada. Pero Buenaventura también dice en otro lugar y en otro sentido que el hombre es capax Dei, capaz de Dios. Dos cosas hay que distinguir muy importantes. Primera, el hombre la pierde porque él quiere y porque él es libre. Pero eso no condiciona ni hace que Dios no pueda sembrar en el hombre su deseo de él. Su visión, aunque sea mínima, de él antes de la encarnación. Y con la encarnación, por supuesto, teniendo a Jesucristo como guía, ya no hace falta que el Dios creador, no hace falta que comillas, puede seguir haciéndolo, pero lo hace a través de la mediación, que es Cristo, una vez encarnado. Puede seguir sembrando en el hombre semillas que le hacen capaz de admirar en la belleza creadora la huella de Dios. Pero esta visión antes de la encarnación, el Antiguo Testamento, esta visión siempre queda limitada a lo que Dios quiere sembrar en la mente humana. Este es el detalle importante que hay que salvar. Ricardo, o sea, no es que el hombre ya no puede decir nada de Dios, sí, puede decir lo que Dios siembre en él en cada momento que él quiera. ¿Vale? Aquí la cuestión está de parte del hombre. Con su pecado, con su caída, pierde esta capacidad visible. ¿Vale? ¿A qué hora concluye esta clase? A las 8, ¿no? 8:20. 8. No se ponga tan así, ¿eh? Venga. 10 minutos. Aunque el pecado no condiciona la obra de la palabra, aunque el pecado no condiciona la obra de la palabra, la obra del Hijo de Dios, según Buenaventura, esta encarnación del Hijo de Dios sirve para arrancar al hombre de un estado, ¿cómo podríamos decir esto? De un estado de no plenitud, con guión. ¿No? Guión, plenitud. Esto es interesante. La encarnación, aunque el pecado para Buenaventura no condiciona la obra de la encarnación, sin embargo, la finalidad más importante de la encarnación, es decir, de la venida histórica del Hijo de Dios a la tierra, al mundo, al tiempo, fue para devolverle un estado de plenitud al ser humano. O librarle de este estado de no guión plenitud. Pero si no hubiera aplicado el... Que es la incapacidad de la que estábamos hablando. ¿Vale? Perdón, que pensaba que si no hubiera pecado el hombre estaría pleno, sería... A ver,
Si el hombre no peca, si es un hombre pleno, completamente. Pues, ¿para qué hubiera venido, para qué venir Cristo, para qué venir Jesús, para qué la encarnación si el hombre no ha pecado? ¿No? ¿Qué salvación necesita? No, lo que pasa es que, claro, no se puede decir todo en tan poco tiempo, ya lo leeréis con más calma cuando lo suba a la aula virtual, ¿no? Para Buenaventura, el estado del hombre, su función más importante, su salvación, exactamente, su salvación no se circunscribe solamente al pecado. Igual que Escoto. Escoto lo desarrollará de un modo más profundo, ¿no? A nosotros automáticamente, como tenemos nuestra mente tan absorbida por la idea de pecado, al hablar de salvación únicamente nos referimos al pecado, de que nos salvamos del pecado. Es mucho más allá. Y la salvación va mucho más allá que el pecado. Recurriendo a los padres de la Iglesia, por ejemplo, a Ireneo, ¿no? Para Buenaventura, salvación es, además de esta devolución de la incapacidad de leer a Dios en la creación, además de esto, es también la felicidad plena del hombre, que no tiene por qué relacionarse con el pecado. ¿Me explico? La felicidad plena del hombre. Para Buenaventura se consigue, de comillas o de conseguir, ¿no? Se alcanza por dos motivos. Primero, la devolución de este estado de plenitud. Segundo, la capacidad del hombre de seguir a Jesucristo, su arquetipo en la creación, que se ha encarnado. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y cuánta catequesis nos hace falta en este sentido? Dicho entre paréntesis. Es que la función esa de seguir a Cristo no se me hubiera ocurrido. Porque claro, de seguir a Cristo, pero en el sentido más expresivo de la palabra, ¿no? Salvación, no hacerla depender solo del pecado. Que no. Buenaventura, insisto, desarrollará esto de un modo mucho más sutil, mucho más interesante todavía, ¿no? Nos va a pensar un poco, porque, como ha dicho la compañera, claro, si el hombre no hubiese pecado, ¿qué sería el hombre ahora? Una cosa como la demás, pero no tan unida a Dios como ahora. Eso da mucho para pensar, se puede ir para mucho camino en eso de la iglesia. No te sigo. Que uno se puede perder. Quiero decir. Claro. Háganme un favor. A ver, la cuestión es si el hombre no hubiera pecado. No hubiera pecado. ¿Qué sería el hombre ahora? Nada. Pues una perfección. Nada no. Perfección. Nada no. Claro que nada no. Claro que nada no. Perfección. Como en el mar, el agua no te prende un blanco. No. Eso igual como una cosa más. ¿Quién como un animal. No. Antes hemos dicho que no era así. Que el hombre tenía un plus de perfección. Pero hay un pasaje bíblico en el Génesis que demuestra qué es lo que ocurre, ¿no? Es decir, Escoto también se lo plantea. Si el hombre se lo plantea más que Buenaventura, hay que decirlo así. Si el hombre no hubiera pecado, Jesús se hubiera encarnado y responde, sí. ¿Por qué? Claro, lo interesante. Espera. Decir esto no sirve para nada. Lo interesante es la respuesta. ¿Vale? Y la respuesta es la siguiente. Volvemos a Buenaventura. Fíjate. ¿A dónde está aquí? Fíjate. Según el Génesis. Aquí, esta línea separa Dios de la creación. ¿Vale? Separa a Dios de la creación. Piensen. Separa a Dios de la creación. Antes del pecado. ¿Habría que añadir otra línea? Miren la pizarra, no te miren a mí. ¿Habría que añadir otra línea? Piensen antes del pecado, Antes del pecado. Junto. Dios rozaba el jardín con él. ¿Junto qué significa? ¿Junto qué significa junto? Dios y hombre estaban juntos. Dios y el hombre estaban juntos. Si estamos diciendo, bueno, lo mejor es que yo para dibujar no soy muy bueno,
línea. Una línea, insisto, que separa a Dios de la creación, porque Dios no puede confundirse con la creación. Esto está claro, ¿no? Si se confundiera sería lo mismo, y esto daría pie al panteísmo. Pero no. ¿Vale? Giovanni, ve pensando tú que es especialmente quien va dirigido esto. Hay que añadir otra línea antes del pecado. Sí que hay que añadirla. El paraíso. El paraíso. Giovanni, no estaba junto. Es lo que quiero decir. Es lo que quiero decir. Dios no está ni siquiera en lo que nosotros llamamos, según el Génesis, el paraíso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo dice la Biblia esto o no? No me lo estoy inventando, ¿eh? Porque bajaba a pasear. Porque bajaba a pasear con el hombre. El hecho de bajar, según el autor sagrado, significa que Dios está en su lugar, en el lugar de la divinidad, donde nadie puede entrar. Porque el hombre no es como Dios. Sin embargo, hay un estado previo al del pecado. Aquí podríamos poner la P de pecado. No me gusta, pero para entendernos, ¿no? Este estado previo, Giovanni, este estado previo es en el que estaríamos si el hombre no hubiera pecado. ¿Hubiera hecho falta la encarnación? Sí. ¿Para qué? Para reconducir este estado aquí. Para reconducir este estado a una visión plena sin necesidad de que Dios bajara al jardín a pasear con el hombre. Es decir, para decirlo de otro modo, porque esto también es peligroso, ¿eh? Atención, que esto también es peligroso. Este estado de recapitulación es lo que para San Juan significa visión beatífica. Es decir, la humanidad danzante alrededor del Cordero. Más o menos. Sí, según la visión joánica. ¿Y por qué no lo hizo desde el principio? ¿El qué? Pues el estado de paraíso allí, junto con Dios. Este estado aquí. Sí. Porque entonces, ¿para qué crea el hombre? Ya, pero entonces crea al hombre para tener que recapitular. No, la recapitulación es una condición de la necesidad humana. Es decir, es una condición de su libertad. No es que Dios creara para recapitular. No. Sin embargo, la necesidad de del hombre, con su caída, hace que la recapitulación sea también necesaria. Sí, pero antes de la caída, si no hubiera ¿Qué? Si no hubiera habido pecado, no hubiera hecho falta la recapitulación. Entonces, ¿por qué se hubiera encarnado? ¿Qué? ¿Por qué se hubiera encarnado entonces? Para que el hombre pudiera haber sido partícipe totalmente de Dios y que Dios necesitara bajar al jardín. Pero por eso digo, ¿por qué no lo hizo ya antes? Porque entonces la libertad del hombre nunca se hubiera puesto en alto. Y lo que Dios pretendía también con el hombre es que su libertad se ejercitara. Esa es la pregunta del millón. Si decimos que no lo sabía, entonces decimos que Dios no es perfecto. Y si decimos que lo sabía, entonces, mi opinión, ¿sabe cuál es? Que Dios lo conoce todo. Por supuesto que lo conoce todo y es omnisciente. Pero estoy seguro que en esa intención humana, divino-humana, antes de la caída del pecado, se fió también de él. Quiso fiarse de él. ¿Vale? David, ¿qué te pasa? ¿Tú estás entendiendo algo de todo esto? ¿Sí? Bien. Estás más pendiente del reloj que de la clase de... Vamos con concluir. No sé por qué se va si todavía no son las 8. ¿Eh? Bueno. Bien, pues yo creo que... Concluyo con esta idea de San Buenaventura acerca de la encarnación. Para él, la encarnación, para Buenaventura, la encarnación de la palabra se descifra también con un total autodespojamiento de Dios. Un total autodespojamiento de Dios.
Al encarnarse, la palabra trata de convencer al ser humano de que su condición débil, su condición finita, su condición pecadora, no es la condición más adecuada. Y entonces la función de este Dios que se encarna, joven hermana, escúcheme, esto es muy importante para usted, la función de este Dios que se encarna es devolver al ser humano a su auténtico modelo, Jesucristo. Entonces, si tiene que devolver es porque en el fondo no es... si tiene que devolver porque hay un fallo. Claro, ha pecado. Ah, El eso. hombre ha pecado. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Sí. Pues es eso, sí. Vamos a ver. Aquí no hay pecado. ¿Vale? Pero el hombre es libre. ¿Sí? Esta libertad, aquí, estamos haciendo metafísica, como podéis comprender, ¿no? Todo esto es nuestra forma de pensar. Esta libertad, que aquí, antes del pecado, tiene que ponerse en acto, aquí sería necesario ponerse en acto. ¿Qué quiere decir ponerse en acto? Vale, ponerse en marcha, es decir, necesidad de ser libres o no. Aquí haría falta. Pues se supone que no. ¿Por qué? Porque aquí está la libertad pura. Aquí no hay riesgo de ninguna clase. Sin embargo, aquí hay una prohibición. Aquí, aunque esto lo llamemos paraíso, antes del pecado, aquí hay una prohibición. ¿Cuál es? No comerás de este árbol. Por tanto, aquí el hombre tiene una necesidad que aquí, con esta visión beatífica, no tendría. El modelo de perfección, de libertad y de humanidad para el hombre, según Buenaventura, es Jesucristo. Y si no se encarna Jesucristo, entonces, este hombre débil, que debe ejercitar su libertad constantemente antes de pecar y también después, no encontraría su plenitud. Es decir, para no devolverle, sino conducirle a un estado todavía superior, devolverle aquí, sí, puede ser una palabra peligrosa, conducirle a un estado superior, el único que lo puede hacer es Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha sido creado a imagen de la segunda persona. Interesante todo esto, ¿no? Y sobre todo, aunque la metafísica, ya voy concluyendo y me doy cuenta que la próxima semana empezaremos y concluiremos con Buenaventura, antes de afrontar a los otros maestros. Porque Buenaventura es importante, más que importante es denso, igual que Soto lo será, ¿vale? La semana que viene. Lo más importante de todo esto, más que la metafísica que podamos hacer, estas reflexiones, que pueden ser válidas o no, porque estamos pensando de algo que no podemos conocer perceptible y cognosciblemente. Más que todo esto, esta reflexión es lo que os he dicho antes, que estas reflexiones teológicas a nosotros nos den las armas suficientes y necesarias para hablar de un modo concreto y correcto sobre Dios. Importante. Y no decir vaguedades sobre Dios. Fijaos cómo ha definido Buenaventura el pecado. Y qué poco se suele hablar de esto, ¿no? Nosotros solemos definir el pecado moralizantemente, ¿verdad que sí? A los del día.
Pero qué poco definimos el pecado nosotros hoy, refiriéndonos a una incapacidad humana hoy para leer a Dios en la creación, incluido el prójimo. Y qué poco hablamos todavía de la perfección que nosotros hoy tenemos dentro de nosotros, porque aunque seamos pecadores y débiles, esto no nos quita que hayamos sido creados perfectos. Atención, ¿cuánta falta contra la dignidad humana en todos sus sentidos se evitaría si este discurso se pusiera en acto eclesialmente, catequéticamente, socialmente, políticamente, económicamente? No sé. Insisto, nuestra reflexión metafísica ha de conducirnos de un modo total, de un modo concreto y coherente también a nuestra reflexión cotidiana. ¿Vale? Continuamos el próximo jueves.